Apenas finalizada la Guerra Civil, en abril del 39, se inician las primeras gestiones para recuperar el Club Deportivo Alcoyano. La presidencia es asumida por Camilo Gisbert Casanova y se empieza a preparar a los jugadores con la finalidad de que pudieran participar en las competiciones oficiales que se estaban organizando en la Federación Valenciana de Fútbol. Arrancaban los difíciles años de la posguerra, con una España sumida en la más mísera pobreza y con una sociedad abatida. No obstante, la fractura social que había dejado la Guerra Civil parecía no percibirse en los equipos de fútbol. Mai en la vida, en tots els equipos que he estat jo, i ja dic, a les 8 dies saps qui és blanc, qui és negre, qui pensa així, qui és més valent, però a l'hora de jugar tots junts. De los duros años de la posguerra también quedaron muchas anécdotas en el recuerdo de aquellos jugadores. I eixien fora i si podien comprar una saca de farina la portaven allí, no era per fer destapar-lo, sinó per portar-lo a casa en això, i anàvem en el cotxe de l'Alcoyano. Allò va ser una desgràcia i un altre món. Va ser allò, va ser la guerra civil i després la guerra civil i tot allò. Els que vam guanyar perquè vam guanyar i els perdres perquè vam perdre, allò era tot fam, que diem entonces. La forma de salir, la forma de evadirse de esos tiempos pésimos de la posguerra era en el fútbol. Encontraron en el fútbol, la burguesía alcoyana encontró en el fútbol la posibilidad de que el nombre de Alcoy sonara en toda España y precisamente por eso le ayudaron económicamente para que pudiera sostener unos gastos que de otra forma hubiera sido imposible. Yo me acuerdo que algún destacado empresario textil de aquella época me contaba ya hace muchos años que ellos instituyeron el impuesto revolucionario, que era gravar en 10% más las telas que vendían y ese 10% iba a sostener los gastos del Club Deportivo Alcoyano. Y así el Alcoyano pudo entonces codearse en los mejores clubes de España. Pese al difícil momento histórico que atravesaba el país, fue en la década de los 40 cuando el fútbol local vivió su etapa más brillante. Bajo la presidencia del que había sido su entrenador hasta la guerra, el abogado Ángel Pérez Soler, se logra el ascenso a la Segunda División Española en 1942. El alcoyano iniciaba así su carrera hacia lo más alto del fútbol nacional y durante algo más de una década alternó la Segunda con la Primera División Española. En aquella época, en aquellos años, principio de los años 40, no existía la Tercera División, existía la Segunda División, la Primera División. Y en cada región organizaba sus campeonatos regionales. El alcoyano fue campeón 2 años, el primero no fue campeón regional, pero el segundo año que fue campeón regional, temporada 41-42, participó en la liguilla de ascenso y el alcoyano quedó tercero. Primero fue el Málaga, segundo fue el Elche y tercero el alcoyano, subieron a Segunda División. En esta época surgieron una serie de jugadores locales y forasteros que ofrecieron al fútbol local el mejor de los espectáculos sobre el terreno de juego. Algunos de los nombres que conformaban este once histórico están considerados como los mejores jugadores que ha tenido el club en toda su historia. ¿Quién no conoce a los 3 mosqueteros? La media del alcoyano, Cano, Bolinches y Botana. El excelente guardameta que teníamos, que era Aquiles. El bárbaro delantero centro, impresionante Quisco, el extremo Pastor, el otro extremo Costa. Eran gente realmente con una calidad técnica justa, buena, pero que solventaban su déficit con esa moral y esas ganas de ganar. Los jugadores, aquello fue una época admirable, yo me acuerdo perfectamente de todos. Eran gente muy sencilla, eran gente que eran plenamente conscientes de su inferioridad técnica y económica, y eso les creaba, les impulsaba a luchar, a correr más que los demás, pero era igual. Es decir,
aquella gente, yo me acuerdo, por ejemplo, de Quiles, que vino al Alcoy con 14 años o 15 años, un portero que marcó una época, Calpe, Gil, Sáenz, Cano, Botana, Paredes, Tarí. Es una cantidad de jugadores emblemáticos de aquella época que fueron los que permitieron que el Club Deportivo Alcoyana adquiriese un prestigio a nivel nacional insólito. Buena parte de la plantilla de jugadores que se incorporaron durante la década de los 40 al Alcoyano venía del equipo filial, el Club Serpis, que había conseguido la hazaña de ganar el Campeonato de España de Aficionados. Uno de los integrantes de esta plantilla fue José Luis Pérez Payá, hijo del hasta entonces presidente Ángel Pérez, quien llegaría a ser internacional y campeón de Europa en 2 ocasiones con el Real Madrid. Ya retirado como jugador, ostentó la presidencia de la Federación Española de Fútbol. En ese equipo pues, se formaron y se hicieron grandes futbolistas, pues Nasio, Olcina, Cerdá, Santonja, en que no recuerde, y luego en mi caso también pues fue el primer partido para mí de esos dos, este título el primero, importantísimo, ¿no? Porque aún no había empezado mi etapa ni con la Real Sociedad, que jugué en San Sebastián un año, el Atlético de Madrid y luego el Real Madrid. Pues ja dic, en el Serpis, nosaltres vam anar a Madrid, però que no mos coneixia ningú, inclús Ràdio Nacional, ja dic, estàvem a la Rodina, i deia que era un equip que no coneixíem, que no era això. I vam eixir, ja dic, el dia de la final vam eixir, però assustats, que creien que ens en farien 5 o 6. La final contra el Lindaucho. És que el Lindaucho tenia jugadors que havien jugat en el Bilbao, que no era broma, perquè antes el camp que vam fer la final es diu el Metropolitano. I vaig ir al camp, hi havia unes escaletes, i vaig ir primer el Lindaucho, i el Lindaucho, i després a l'eixir de nosaltres, miraves i veus hostiassos allà amunt. Mare Déu senyor! Però van començar a jugar, i jo tenia un extrem esquerre, Adolfo Espeix, que era molt ràpid, i va haver un jugat que aquells ataquen, Morales la trau, i ve als meus peus, jo li la tiro a Adolfo, i aquell corria com una bala, i la centra. I Octavio, que entrava a rematar-la, però mos va així pel costat este Nasio, el cabut que li diguem nosaltres, y le pegan a cabota y va a hacer el primer gol. Y realmente les dimos un baño porque ellos en teoría creían que nos iban a ganar y ganamos 4-0. Ahí entonces era el presidente don Enrique Vilaplana, el metge, y resulta que la idea de don Ángel era que tot el Serpis passara a l'Alcoyano, però tot. Perquè quan jugàvem a l'Alcoyano i Serpis partits d'entrenament, es feien blaus, es guanyàvem sempre. Pero si hay un nombre clave en esta época, fue el entrenador Ramón Balaguer, que dirigió el equipo durante 8 temporadas consecutivas y que más tarde volvería como entrenador en otras 3 temporadas entre los años 50 y 54. Ramón Balaguer fue un entrenador, exjugador también del Alcoyano, que evidentemente era un hombre tremendamente listo, tenía unas ideas muy adelantadas de lo que debía ser el fútbol en aquellos tiempos, y fue el que aunó a los jugadores, el que los llevó, el que era el padre de los jugadores prácticamente, y consiguió esa unión que llevó al Alcoyano desde una categoría regional donde prácticamente no desconocía a toda una primera división, cuando no olvidemos que en el año que ascendió el Alcoyano eran 14 solo los privilegiados que podían estar en la primera división. Posiblemente fuera de las capitales, no de provincia, Alcoy, la que pudo disponer de los primeros que tuvo un equipo de primera división. Sin lugar a dudas fue por don Ramón Balaguer. Todos estos hombres hicieron posible la gesta. En 1945, el Alcoyano se proclama campeón de segunda división y obtiene el primer ascenso a primera de su historia.